Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam. Habíamos quedado en el segmento donde los rishis o sabios encabezados por Saunaka Muni estaban haciendo nuevas preguntas a Sutta Goswami, el narrador del Srimad Bhagavatam, hace un poco más de 5000 años, en el bosque sagrado de Naimisiranya, donde se habían reunido para realizar un sacrificio de 1000 años de duración como beneficio o en beneficio de todas las entidades vivientes que iban a estar viviendo en esos primeros 1000 años de inicio de Kali Yuga. Entonces ellos ahora están preguntando sobre ese encuentro que tuvo Maharaj Parishi, el nuevo emperador que había quedado como sustituto de Yudhishthira en la ciudad de los Pándavas, y que por tanto era el nuevo responsable del bienestar de todas las criaturas que estaban bajo su jurisdicción, siendo él el representante genuino del propio Señor en este mundo material. Le preguntan sobre Maharaj Parishi. ¿Por qué cuando Maharaj Parishi se encuentra con ese famoso Shudra, ese esclavo degradado, disfrazado de rey, que estaba maltratando a un toro, a una vaca? ¿Por qué simplemente lo apresó? ¿Por qué se dispuso simplemente a castigarlo? ¿Y por qué no es que lo eliminó inmediatamente? Ellos querían saber sobre esa cuestión. ¿Por qué es que eso sucedió? ¿Cuáles fueron los motivos de Parishi para tomar esa decisión? Vamos a recordar que el Srimad Bhagavatam narra exclusivamente algunos de los pasatiempos que tienen que ver con la Suprema Personalidad de Dios o con las expansiones de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos puros. Porque escuchar los pasatiempos relacionados a los devotos puros es como escuchar los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, porque los devotos puros nunca realizan pasatiempos que sean independientes a Dios. Todos los pasatiempos o actividades que ellos realizan, todos son en relación al Supremo Señor, porque ellos pasan el tiempo constantemente realizando servicio devocional, y el Señor pasa también durante todo ese tiempo en que sus devotos están realizando ese servicio. El Señor también está participando directamente de dicho servicio. Bhagavad Gita, Señor dice, ese tipo de devoto nunca me pierde a mí, ni yo lo pierdo a él. O sea, siempre están conscientes perfectamente el uno del otro en una relación de perfecto amor. En los últimos textos compartidos, Saunaka Muni había mencionado que básicamente hay dos grandes tipos de personas: aquellas que creen en la trascendencia y están en función de buscarla, o sea, de realizarla, y a aquellos que no creen en la trascendencia y simplemente están enredados en un concepto completamente materialista sobre la existencia. En uno de los textos, Saunaka Muni dijo: «Oh Sutta Goswami, entre los hombres existen aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr la vida eterna,
Y más adelante entonces dice, los seres, no, disculpen, a ver, los seres vivientes que están bajo su control, o sea, se refiere al control de Yamarash, una de las formas de presentarse del Señor Supremo como el controlador del karma, dice que deben beneficiarse escuchando el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del propio Señor. Y continúa diciendo, los seres humanos perezosos y de escasa inteligencia y una vida de corta duración pasan la noche durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. Saunaka Muni nos recuerda que una de las formas de reconocer a aquellos que están avanzando en el sendero de la trascendencia y sobre todo que están un poco rozando con lo que es el campo del servicio devocional, es que comienzan a desarrollar un gusto creciente o una atracción creciente por escuchar las temáticas que están relacionadas directamente con el Señor o su devoto puro. Claro, ahí en ese punto viene un detalle importante, que es el detalle de la autenticidad de la temática y el detalle de las cualidades de quien narra la temática. Estos sabios de Naimisirania no estaban escuchando cualquier temática. Todas las preguntas que le están haciendo a Sutta Goswami están estrechamente relacionadas con el Señor y su devoto puro. Pero además de eso están surgiendo de las mismas narraciones que Sutta Goswami está haciendo con toda autoridad. Vamos a recordar que Sutta Goswami no era cualquier narrador. Primero era hijo de uno de los grandes sabios, a quien el propio Vyasadeva le había legado el conocimiento de una parte de los Vedas. O sea, Vyasadeva compila los Vedas, el Veda en un solo Veda, los divide en 4, y como era demasiado conocimiento, encarga a algunos de sus discípulos principales directamente la reflexión en uno de esos campos. O sea, instruye a un grupo de sus discípulos en un Veda específico, al otro en el otro, al otro en el otro y al otro en el otro. Y entonces el padre de Sutta Goswami fue uno de esos instruidos. Y a su vez instruyó a Sutta Goswami. Pero también Sutta Goswami se instruyó en todos los campos filosóficos que en aquel momento estaban regentes en la antigua India. Por tanto, era reconocido como una autoridad filosófica. Pero además de eso, y por encima de todo eso, tuvo la gran fortuna de escuchar el Srimad Bhagavatam de labios de otra gran autoridad, o sea, de Shuka Deva Goswami, mientras se lo narraba a el rey Maharaj Pariksit. Ya llegaremos a ese punto. Pero además de eso, en este Sutta Goswami se presentaban todas las buenas cualidades que las escrituras narran sobre aquel que está capacitado como devoto puro del Señor y aquel que está capacitado para sentarse en el Vyasasana o en el asiento o ocupar la posición del maestro espiritual o del narrador del Srimad Bhagavatam. Sí, esto se comenta desde los principios del propio Srimad Bhagavatam, cuando habla de las cualidades del oyente, que también debe adoptar una posición sumisa, una posición de humildad, de simpleza y de sencillez, porque si el oyente comienza a escuchar las narraciones trascendentales desde una posición hostil, desde una posición orgullosa, arrogante, autosuficiente, vanidosa, desde una posición competitiva, debe saberse que no obtiene ningún provecho trascendental de ese tipo de narraciones. Es como aquello que dice Jesús de Nazaret, de echar las perlas a los cerdos. En ese caso, ese tipo de persona u oyente
sería el que estuviera ocupando la posición de un cerdo, o sea, de un animal necio, sin provecho alguno. Entonces, por eso las condiciones y cualidades del oyente son necesarias. Es necesario que haya una fe ya determinada en la existencia del Señor. Que la persona esté con esa fe es necesaria. Y entonces desde esa disposición comience a buscar, y la primera forma de buscar es escuchar, comience a escuchar. Y al mismo tiempo que ese narrador también, por supuesto, no solo tenga una fe básica en el Señor, sino que ya el propio narrador haya recorrido el camino de convencimiento total y el camino también de entrega absoluta, sin competencia. Este tipo de competencia es sin estar dividiendo su devoción entre varias personalidades, sino que su devoción esté completamente dirigida a la suprema personalidad de Dios, una vez haya comprendido que Él es la causa original, que Él es la personalidad original, que Él es el contenedor original de todas las cualidades. Krishna es la personificación de todas las cualidades en su grado pleno y sin límite. Y por supuesto se espera que ese narrador sea también un siervo entregado completamente al servicio del Señor, según las propias cualidades o tendencias que estén contenidas en él, o sea, según aquello que le impulse a un tipo específico de servicio. Dice entonces en contraste que el otro grupo de seres humanos que no le interesan esas cosas, dice, los califica como perezosos. Este perezoso significa que no tienen la más mínima inclinación o intención de andar o de analizar, escuchar, reflexionar u ocuparse en los temas espirituales de la vida. Están dormidos, están viviendo como los animales y por tanto dice que pasan las noches durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. O sea, desde el punto de vista de la trascendencia, desde el punto de vista de solucionar los 4 principales problemas de la existencia, no aportan ninguna buena solución. Simplemente están tratando de poner parchos en las goteras, pero no se están preguntando cuál es la causa original de todos los sufrimientos que afronta la criatura en este mundo material. Por tanto, no están empleando su vida humana en forma humana, sino que la están empleando en una modalidad animal. El texto de hoy es el texto número 10. Comienza diciendo, Sutta Goswami dijo, mientras Maharaj Parishi residía en la capital del imperio Kuru, los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción de su estado. Cuando él se enteró de ello, no consideró que el asunto fuera muy agradable. Sin embargo, esto le dio una oportunidad para pelear. Él tomó su arco y sus flechas y se preparó para emprender actividades militares. Maharaj Parishi también, al igual que su abuelo Yudhishthira, tuvo la capacidad de comprender que habían ciertos elementos disfuncionales en la sociedad. Se estaban presentando ciertos acontecimientos y tendencias de comportamiento en algunos de los ciudadanos, ya incluso dentro de la ciudad, dentro de la jurisdicción, que no indicaban nada favorable. O sea, él pudo comprender que ya estaba iniciándose algún tipo de proceso de deterioro, y esto es un signo alarmante para cualquier buen gobernante. Que algunas personas de su ciudad estén perdiendo valores básicos, eso es alarmante para cualquier buen gobernante. Y enseguida dice que aunque no lo consideró como algo muy bueno, sin embargo esto le dio la oportunidad de
ejercitarse como guerrero. Él vio en ello una oportunidad de luchar. Este luchar significa de salir a detectar, combatir y controlar esos síntomas alarmantes para evitar que se propagaran en lo posible. Entonces dice que él tomó su arco y su flecha y se preparó para emprender actividades militares. Maharaj Parishi se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así, rodeado por aurigas, caballería, elefantes y soldados de infantería, salió de la capital a realizar conquistas en todas las direcciones. O sea, ya sale con su ejército a resolver el problema, o a intentar resolverlo. Maharaj Parishi conquistó entonces todas las regiones como Bhadrashva, Ketumala, Bharata, el Kuru del norte, Kimpurusha, etc., y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. O sea, esto significa que Maharaj Parishi fue a conquistar a todos aquellos lugares donde los gobernantes y los propios ciudadanos se habían rebelado, donde se estaba llevando una vida completamente descarriada, donde se habían apartado del buen sendero de la vida armónica que está contemplada o recomendada en las escrituras védicas. Continúa diciendo: a donde quiera que el rey iba, escuchaba hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también escuchaba hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor, del poderoso calor del arma de Ashwatthama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Brisni y los de Prita, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción. Movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Es una tradición, todavía se conserva, pero de diferentes maneras. Por supuesto, los tiempos han cambiado, pero era una tradición que quizás hayan visto en algunas películas históricas de época de los reyes y eso, como siempre habían cantores que se dedicaban a agradar al rey, entonando diferentes melodías y canciones cuyas letras hablaban sobre las gloriosas hazañas de los antepasados del rey, como sus abuelos, sus bisabuelos fueron grandeceros, hicieron esto, hicieron aquello. Y también esos cantores hablaban muchas veces sobre las grandes hazañas del propio rey. Así, en este caso, también eso sucedía. A donde quiera que Maharaj Parishi llegaba y conquistaba, sabiéndose de dónde provenía él, o sea que era descendiente de los Pándavas, sabiendo que los Pándavas habían gozado de la compañía de Krishna, sabiendo de cómo el propio rey Maharaj Parishi había sido protegido por Krishna cuando estaba dentro del vientre de su madre, conociendo todas estas noticias que se habían expandido, todas estas glorias, entonces los cantores entonaban canciones sobre todas estas temáticas. Y Maharaj Parishi, al escuchar aquellas temáticas, entonces indudablemente comenzaba a recordar a Señor Krishna. Comenzaba a estimularse en él el recuerdo maravilloso acerca del Señor Krishna. Comenzaba a recordar aquella visión. Vamos a recordar que Maharaj Parishi dentro
Del vientre se dice que por la gracia de Krishna tuvo en su conciencia la visión del Señor Supremo en la forma de Paramatma, radiante, hermosa figura, y que nunca más pudo olvidar esa visión. Y una vez nació, se puso a buscar de nuevo a esa gran personalidad. Por eso se llamaba Parishin, el examinador, el que siempre está buscando, examinando a algo en específico. Entonces Maharaj Parishi, gracias a esos cantores, entraba en una especie de éxtasis, de recordación del Señor Krishna y de recordación de las grandes hazañas que sus antepasados, como servicio devocional al Señor, realizaron. Quiere decir que gracias a esos cantores, Maharaj Parishi, en medio de sus funciones como rey, comenzaba a realizar perfecto servicio devocional. Evidentemente esto daba gran gozo a Maharaj Parishi, porque el devoto puro del Señor se complace perfectamente y siempre cuando escucha hablar de algo relacionado directamente con el Señor. Entonces, si esto le daba alegría al rey, esto hacía que después el rey comenzaba a sentirse generoso, más generoso de lo que era, y quería ¿cómo se dice cuando congratular o ser condescendiente con aquellos cantores que le causaron tanta felicidad y les obsequiaba regalos? Joyas, dinero, collares, perlas, cosas así, con agradecimiento. Esa también es una actitud recomendada en los Vedas. En los Vedas una de las actitudes básicas es que la persona al recibir algún bien, algún agrado, algún tipo de alegría en forma de noticia o de lo que fuere, que causara alegría en ella, que causara gozo, agrado, entonces retribuía con cosas muy valiosas para ese que le había dado tal agrado. De ahí viene también el concepto de la propina. El concepto de la propina que hoy se emplea en algunos sitios es un concepto muy antiguo, un concepto védico, y en la India se empleaba mucho, todavía hoy se emplea por tradición. Claro, se emplea buscando su parte utilitaria, o sea, porque los Vedas explican que cuando uno da ese tipo de propina o cuando uno otorga algo que no tiene nada que ver ya con el salario, sino que es algo añadido, cuando uno hace práctica de la caridad, de la misericordia, de la magnanimidad, entonces uno está asegurando buen karma para su vida futura, y esto de alguna forma va a influir en su próximo nacimiento o en las diferentes cosas o algunas de las cosas que puedan sucederle dentro de esta vida, y que esas cosas tengan una inclinación favorable. Por tanto, vemos ahí que hay un interés de tipo fruitivo, pero aún así, movido por ese interés, el ser humano practica la generosidad. Es muy difícil, casi imposible, que un ser humano pueda practicar una generosidad pura desde el principio, porque el ser humano viene con ciertas tendencias de actividades anteriores, de vidas pasadas, donde esas tendencias le impiden ser por completo transparente. Entonces siempre hay cierto interés, o sea, siempre hay que estimularlo basados en nuestras motivaciones, estimularlo. Pero tomar esa motivación, mezclarla en una dirección favorable, o sea, utilizar la estimulación para dirigirlo en el aprendizaje y desarrollo de conductas favorables. Por eso es que los Vedas, en su sección Karma Kanda, mezcla las dos cosas. Mezcla el incentivo de conducta favorable con premios favorables que sean agradables para la mayor parte de la sociedad. Por eso dicen: aquel que le dé caridad a una viuda se debe entender que va a desarrollar esto, aquel va a tener este beneficio, aquel que cuide de un huérfano, aquel que haga 3 oraciones en la mañana de este tipo, de aquel tipo, aquel que, o sea, siempre está mostrando una propuesta de actividad. Esas actividades siempre son favorables y al mismo tiempo un supuesto premio. Porque eso es necesario cuando estamos en la etapa de
todavía personas de cierto modo interesados. Pero la misma práctica de esa actividad nos va a ir purificando. Lo hacemos buscando el premio, pero nos vamos a ir purificando como el resultado indirecto. Esa purificación nos va a ir elevando de la modalidad de la ignorancia a la pasión, de la pasión a la bondad, y a su debido tiempo nos vamos siendo cada vez menos interesados. Y se va desarrollando en nosotros entonces un interés por el propio Señor. Y ya comenzamos a hacer las cosas poco a poco, ya no por el interés que antes lo hacíamos, sino por el desarrollo de un sentido del deber. Y después ese deber se va a transformar en amor. O sea, ya la vamos a hacer no por deber, no por la ocupación que nos toca, que nos corresponde, no, sino ya de buena gana, o sea, por amor, por cariño, de manera espontánea. Entonces, ese es el proceso. Si ven, un proceso paulatino. Ahora, ¿qué pasa con Maharaj Parishi? Era generoso por naturaleza. Y por tanto, por naturaleza y por esa generosidad es que él otorga todos esos bienes. No para acumular ningún buen karma. No le interesa a Maharaj Parishi acumular buen karma, sino porque realmente se siente tan feliz con aquellas canciones entonadas en relación al Señor, se siente tan feliz que quiere desbordar su alegría hacia los otros. Y la forma que encuentra de hacerlo es otorgándole cosas que para ellos sean motivo de alegría. Y por tanto le otorga perlas, dinero, cuestiones así, porque las otras personas, los cantores, estaban muy identificados con las cosas materiales. Por tanto, lo que le iba a dar alegría a ellos era cosas materiales. Pues démosle cosas materiales. Hey, Parishi. Ahora, ¿qué pasa cuando Parishi le da esas cosas materiales? ¿O qué pasa cuando le damos una propina a alguien? Entonces ese alguien se siente más estimulado a seguir haciendo la misma conducta que le hizo merecedor de la propina. Entonces esos cantores iban a dedicarse a cantar más todavía sobre los mismos temas. Entonces también de modo indirecto ellos iban a salir beneficiados. Porque se dice que aquel que narre o comparta, aunque sea incluso de modo no adecuado, la gloria del Señor, se beneficia de modo indirecto porque está mencionando los nombres del Señor. Y la mención de los nombres del Señor, aunque sea de modo indirecto o de modo no cualificado, siempre de algún modo trae algún resultado en esta o en próximas vidas. Podemos ver que aquí se cumple la ley que se plantea en los Vedas, cuando se dice que tanto el que narra como el que escucha sobre Srimad Bhagavatam, o sea, narraciones relacionadas al Señor, se beneficia de algún modo. Tanto el que narra como el que escucha, el beneficio es completo. Por eso se habla de que es el bien general o el bien completo supremo, porque todos salen beneficiados y no salen beneficiados con algo que les pueda perturbar la vida, sino que salen beneficiados con un saldo espiritual, con un saldo que les va acreditando cierto monto favorable para encaminarse espiritualmente a su debido tiempo. Y en el caso de aquel que ya está encaminado, pues para fortalecer su progreso. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y despierte en nuestro corazón a su debido tiempo el interés por escuchar temáticas relacionadas a Él, y que ese interés vaya sobreponiéndose al interés de escuchar otras temáticas que simplemente nos roban el tiempo o estimulan en nuestro pensamiento tendencias desfavorables que, lejos de acercarnos a Dios, lo que hacen es alejarnos de Él. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare